Hola, muy buenos días. Mi nombre es Javier Escobar y el día de hoy vamos a estar viendo la lección 4 de esta escuela. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? Vamos entonces en la lección 4. ¿Cuáles serán los temas para hoy? Son sencillamente dos, eh, que son, vamos a ver los tres componentes esenciales del devocional y por qué es trascendente el ejercicio diario, continuo del devocional, y lo vamos a ver a través de una lectura que va a ser Hechos capítulo 10. Es necesario leer todo el capítulo, lo vamos a hacer aquí, así que alístelo por favor en su Biblia, aliste lápiz y papel, y espero que pues encontremos hoy buenas razones para seguir trabajando diariamente con nuestro devocional. Así que bienvenidos. Comencemos entonces hablando de los tres componentes del devocional. Y lo vamos a ver en el ejemplo de la vida de Elías, del profeta Elías, ¿no? Uno de los profetas más recordados, sin lugar a dudas, del Antiguo Testamento, conocido como el profeta del fuego, ¿no? Y quien, sin lugar a dudas, en los tiempos de Jesús, era un profeta muy admirado, ¿no? Así que vamos a ver por qué es importante el devocional, y vamos a ver los tres componentes del devocional desde el Antiguo Testamento, ¿no? No es una invención nueva, no es una metodología nueva, es algo que está muy claro a lo largo de toda la Escritura en la vida de aquellos hombres, de aquellas mujeres y hombres que han servido al Señor, ¿no? Este es el texto, ¿no? Está en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 1 al 6. Dice así. Entonces, a ver, perdón. Listo. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Así que el contexto aquí es que va a haber una gran sequía por más de 3 años en Israel, y la forma en que Dios cuida a su profeta fue a través de estas instrucciones. Pero miremos entonces los tres componentes del devocional. El primero, y es subrayado acá o puesto en cursiva, en lo que nos interesa, ¿no? Elías acá dice, en cuya presencia estoy. Luego el verso 2 comienza, y vino a él palabra de Jehová. Ahí está el segundo elemento, ya lo vamos a ver. Y el tercero, y el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver claramente cómo estos tres elementos del devocional se encuentran aquí desde el Antiguo Testamento, ¿no? Así que en cuya presencia estoy. La palabra aquí que se traduce es panim, que significa pero siempre, como singular. Esto significa que la experiencia de la presencia del Señor
no es por periodos o momentos del día o del tiempo. No, lo que Elías está diciendo es, eh, pero siempre como singular estoy en la presencia de Dios. No es necesario, o sea, no podemos pensar que el devocional es el tiempo en el que yo me conecto con Dios. Cuando lo que vemos aquí es que Elías nunca se desconectaba. Espero que entendamos eso. El devocional no es el momento donde yo me conecto con Dios. No, realmente el devocional es cautivar a mi conciencia de que yo permanezco en la presencia de Dios. Eso es la gran diferencia aquí, ¿no? Significa, este panín significa estar, permanecer, mantenerse, ¿sí? Así que este primer componente, ¿no? De estar delante de la presencia de Dios es un continuo, ¿no? O si no, ¿cómo podríamos experimentar las palabras de Pablo cuando nos refiere que debemos orar sin cesar? Debo dejar de trabajar, de estudiar, de hacer otras actividades por mantenerme en mi casa, encerrado en mi cuarto, orando. No, la experiencia es que debemos ser conscientes de que estamos, permanecemos y debemos mantenernos siempre delante de la presencia del Señor, ¿no? Esto es clarísimo en la vida de Elías, ¿no? Ese es el primer componente, estar, permanecer delante de la presencia del Señor. El segundo componente del devocional, y vino a él palabra de Jehová. Y la palabra aquí es Hayá, que significa existir, ser o llegar a ser. Lo podemos interpretar como oír la palabra, vino la palabra. Mientras que me mantengo en esa presencia de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, en un momento, cualquier momento del día o de la noche, llega una palabra. Y seguramente a usted le ha pasado, ¿no? Puede ser que está escuchando un mensaje, está leyendo la Biblia y vuelve y pasa por encima de un versículo que lo ha leído muchas veces, incluso ha escuchado muchas predicaciones, pero en ese momento tenemos la certeza de que Dios nos habló, ¿cierto? Es esa la experiencia de Elías, ¿no? Y vino a él palabra de Jehová, algo clarísimo para él, ¿no? Y le da instrucciones precisas sobre lo que él tiene que hacer, ¿no? Así que este es el segundo componente del devocional, ¿no? El oír la palabra, ¿no? Dios me está hablando acá. Hay algo que me está diciendo y es muy puntual, muy claro, muy específico, ¿no? Y el tercer componente se encuentra aquí en este texto. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. En el original la palabra acá es asá, que significa hacer en el sentido más amplio. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Elías pudo haber hecho muchas otras cosas, darle su propia interpretación a lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Acá, este es el único componente del devocional donde opera nuestra voluntad, ¿sí? Porque es aquí, después de que trabajamos en mantenernos en la presencia del Señor, ¿sí? Estamos delante de Él, no nos podemos esconder de su presencia, ¿no? Jonás se dio cuenta de eso. ¿A dónde podemos escondernos de Dios, no? Y en esa presencia que estamos, vino palabra y lo que Elías acá nos quiere hacer entender es que hizo conforme a lo que escuchó que Dios le estaba haciendo, ¿no? Esto significa acá el hacer, ¿no? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, aunque podía haber hecho otras cosas, demorarse un tiempo, pensarlo mejor, orar y quizás para que Dios le confirmara si eso era lo que quería. No, para él era clarísimo lo que Dios le estaba diciendo y fue y actuó en consecuencia a lo que escuchó, ¿no? Entonces, está claro aquí
los tres componentes del devocional, ¿no? El estar delante de la presencia del Señor, el oír su palabra y el hacer conforme a lo que entendimos de la palabra. Y el devocional, lo que nosotros llamamos el devocional, el tiempo en que preparamos ese espacio, ese lugar, ese momento en el que oramos, abrimos las escrituras, estudiamos, deben ocurrir esas tres cosas, ¿no? Saber que yo estoy delante del Señor, que para que nada me estorbe, debo confesar mis pecados, ¿no? Orar delante del Señor para que Él me ilumine, me ayude a entender lo que Él quiere decirme. Cuando escucho su palabra, entonces obedezco inmediatamente, ¿no? Entonces, esos son los tres componentes. Y vamos a través de la siguiente historia que se encuentra en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que les pido que lo leamos, ¿no? Entonces, vamos a ver claramente esos tres componentes, ¿no? Vimos un texto del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver un texto del Nuevo Testamento precisamente para ver esto, ¿no? Entonces vamos a leer todo el texto, así que acompáñenme por favor a leerlo. Cornelio recibe un mensaje especial. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se conocía como Regimiento Italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿qué desea mi señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes. Llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios y luego de contarles todo lo que le había pasado, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de las 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo: Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Esto ocurrió 3 veces. Luego, Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado, pensando en el significado de esa visión. En eso, los hombres de Cornelio que Cornelio había enviado, llegaron a la casa de Simón y preguntaron: ¿es aquí donde vive un hombre llamado Pedro?
Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo, mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres, yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Ellos respondieron, nos envía el capitán Cornelio, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo, haz que Pedro venga a tu casa y escucha bien lo que va a decirte. Pedro les dijo, entren en la casa y pasen aquí la noche. Al amanecer, Pedro y aquellos hombres se prepararon y salieron hacia la ciudad de Cesarea. Con ellos fueron algunos miembros de la iglesia del puerto de Jope. Un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos, a quienes él había invitado. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él. Pedro le dijo, levántate, Cornelio, que no soy ningún dios. Luego se pusieron a conversar y entraron juntos en la casa. Allí Pedro encontró a toda la gente que se había reunido para recibirlo y les dijo, ustedes deben saber que a nosotros, los judíos, la ley no nos permite visitar a personas de otra raza ni estar con ellas, pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Por eso he aceptado venir a esta casa. Díganme, ¿para qué me han hecho venir? Cornelio respondió, hace 4 días, como a las 3 de la tarde, yo estaba aquí, en mi casa, orando. De pronto, se me apareció un hombre con ropa muy brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tomado en cuenta todo lo que has hecho para ayudar a los pobres. Envía a Jope unos mensajeros para que busquen a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Enseguida envié a mis mensajeros y tú has aceptado muy amablemente mi invitación. Todos estamos aquí, listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos digas. Y estamos seguros de que Él nos está viendo en este momento. Entonces Pedro comenzó a decirles, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios nos ama a todos los que lo obedecemos y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país sean. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos, para que por medio de él todos vivan en paz con Dios. Ustedes ya saben lo que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea, después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío, y también vimos cómo lo mataron clavándolo en la cruz. Pero 3 días después, Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo y comer y beber con él. Dios no permitió que todos lo vieran, solo nos lo permitió a nosotros, porque ya nos había elegido para anunciar que Jesús vive. Jesús nos ha encargado anunciar que Dios
lo ha nombrado juez de todo el mundo y que Él juzgará a los que aún viven y a los que ya han muerto. Los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. Todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. Pedro les dijo a sus compañeros: Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países, así como nos lo envió a nosotros, los judíos. Ahora nadie puede impedir que también los bauticemos. Habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Luego, ellos le rogaron a Pedro que se quedara en su casa algunos días más. Muy bien. Entonces, vamos a descubrir, por decirlo así, los tres elementos que se encuentran claramente, ¿no? Los mismos que vimos en Elías, los tres elementos que vemos del devocional aquí. Bien, entonces, vamos a responder estas 5 preguntas, ¿no? Para tenerlo claro. Lo primero, ¿qué estaba haciendo Cornelio? ¿Qué estaba haciendo Cornelio, según esta historia? Estaba orando. Era un hombre que dedicaba tiempo a la oración. Claramente estaba orando. Estaba en un tiempo de devocional. ¿Sí? ¿Y qué le sucedió en ese momento? Pues tuvo la visita de un ángel, ¿no? Que le da unas órdenes específicas. Y él, como buen soldado romano, sabía cumplir las órdenes, ¿no? Así que si alguno ha prestado servicio militar, sabe qué es eso, ¿no? Las órdenes se cumplen. Y él, al escuchar eso, la instrucción, lo tomó como una orden de parte de Dios, lo que le dijo el ángel, y comisionó a 2 soldados suyos para cumplir la misión de ir y traer a Pedro. Mientras tanto, Pedro estaba haciendo lo mismo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Lo mismo. Había subido a la terraza para orar. No sabemos si es que abajo había mucha bulla o quería estar solo, quería tener un tiempo de oración con Dios, tenía hambre, seguramente se había levantado tardecito, estaba en un tiempo de ayuno, no sabemos. Pero mientras que le preparaban la comida, subió y no desperdició el tiempo, sino que se puso a orar, ¿cierto? ¿Y qué le sucedió en ese tiempo, en ese momento de oración? Igual como le pasó a Cornelio, tuvo una visión, ¿sí? Vio que el cielo se abría, bajaba un pergamino lleno, no sabemos de nombres de animales o dibujos de animales, ¿no? Eh, Muchos de ellos considerados impuros por la ley. Entonces, y escucha la voz que le dice, mata y come, y él se opone y dice, yo nunca he comido algo que sea impuro porque me lo prohíbe la ley de Moisés. Y la voz le dice claramente, no llames malo, impuro a algo que yo ya he limpiado, ¿no? Así que esto de trasfondo no es el momento para tocarlo, pero muestra la obra tan increíble que hizo Jesucristo al morir en la cruz, al reconciliar toda la creación con Dios, ¿no? Y muy bien, eso fue lo que le sucedió a Pedro, ¿no? Y lo vio 3 veces, ¿no? ¿Cómo termina esta historia? Pues
se encuentra Cornelio con Pedro. Pedro llega, Cornelio le recibe y Cornelio tenía una gran influencia, no solamente en su casa, sino con sus amigos. Era un hombre que tenía a Dios, pero era muy bueno para compartir su experiencia y las mejores credenciales que tenía, sin lugar a dudas, era su buen testimonio, ¿no? Qué hombre ¿no? Tan especial. Y como iba a recibir una visita especial, él no sé si habría escuchado el nombre de Pedro, sabría quién era Pedro, pero era claro que el ángel le había enviado a que lo trajera y había algo que había que escuchar de parte de este invitado, ¿no? Y allí, mientras que Pedro sencillamente expone quién es Jesús, ¿no? Y lo que le ocurrió y su resurrección, en ese momento llega el Espíritu Santo y es evidente tanto para Pedro como para aquellos que le acompañaban que el Espíritu Santo había llegado sobre ellos y muy posiblemente lo más seguro es que así como Cornelio era ciudadano romano, no judío, pues sus familiares y amigos pues fueran también romanos o de otra nacionalidad, ¿no? Y tuvieron la misma experiencia que ellos, Pedro y los acompañantes de Pedro habían tenido, ¿no? Seguramente haciendo referencia a lo que había sucedido en el lugar alto, ¿no? Cuando en el Pentecostés llegó el Espíritu Santo, seguramente haciendo memoria de eso. Y definitivamente ven que esto es una obra de Dios. Ahora bien, sin entrar a profundizar en este texto, porque no es el propósito de esta lección, sí es que encontremos los tres componentes del devocional y por qué la trascendencia del devocional. Cornelio y Pedro, un hombre, el primero de ellos era un hombre no judío, pero que temía a Dios y su comportamiento definitivamente era de muy buen testimonio, ¿no? Estaba buscando a Dios. Era un tiempo, no es claro el texto de que veamos que tenía una Biblia. En ese tiempo pues no usaban la Biblia como la conocemos ahora, como ese libro, sino rollos. No sabemos, pero seguramente sí conocía mucho del Dios de Israel, ¿no? Seguramente tendría la capacidad económica para tener uno que otro rollo, pero él lo que estaba haciendo era orándole a Dios, ¿no? Orándole a Dios, teniendo su tiempo devocional, ¿no? Cada día. Al igual que Pedro. Ambos estaban haciendo lo mismo, orando. Ambos escucharon la voz de Dios. Y bueno, como nos gustaría de pronto a muchos de nosotros, ¿no? Escuchar la voz de Dios a través de una visión. Ambos tuvieron una visión, ambos tuvieron una visitación de parte de Dios de formas diferentes, ¿no? Pero oyeron la palabra del Señor y obedecieron sus mandatos inmediatamente. Los tres componentes del devocional se encuentran aquí en este capítulo. Por eso era necesario que lo leyéramos todo. Qué tan importante, qué tan esencial, pero qué tan trascendental es hacer nuestro devocional diario. Así que usted que está escuchando esta lección, la motivación es que diariamente, con estos tres elementos, vamos sin lugar a dudas a llevar nuestra vida de relación, de intimidad con Dios a un nivel mayor y vamos, como Pedro, a ser usados para llevar el Evangelio y como Cornelio también para llevar a que otros escuchen el Evangelio. Así que es importante, fundamental, quizás para usted que está hasta ahora comenzándose a acercar a Dios y a conocerle, ¿por qué es importante entender que necesitamos desarrollar ese tipo de relación con Dios, de insistir en estar en comunión con Dios para que Él nos hable, mantenernos en esa presencia de Dios, ser conscientes de eso
y quitarnos de nuestra mente quizás algo que es muy innato de nuestra idiosincrasia latinoamericana religiosa, ¿no? Que tenemos que entrar o llegar a un lugar para ahí en ese momento escuchar a Dios. No. Cornelio estaba dentro de su casa, mientras que Pedro estaba en la terraza y Elías, pues parece que estaba como al aire libre, ¿no? Cuando recibió la voz del Señor. Así que en cualquier momento, en cualquier lugar, Dios puede hablarle a usted. Así que ejercitemos con el uso, con la práctica, el dominio del devocional y sin lugar a dudas, nuestra vida va a cambiar. Déjeme terminar con esto que está en su material. Dios obró libremente por la vida de personas como Cornelio y Pedro, quienes dedicaban tiempo para hacer sus devocionales. La historia de las personas cambian cuando los hijos de Dios están dispuestos a buscarlo cada día para oír su palabra y obedecer sus mandatos. No sabemos cuántos invitados tenía Cornelio en su casa. Seguramente pensando en familias numerosas en ese tiempo, eran muchas, ¿sí? Y todas estas personas fueron tocadas, cambiaron sus vidas con semejante experiencia. Escucharon el Evangelio e inmediatamente recibieron al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Qué hermoso saber que Dios, siendo nosotros quienes somos, ¿no? Nos usa para algo que cambia y trasciende el devocional. La práctica del devocional trasciende, nos lleva más allá, no solamente a nosotros, sino a muchas otras personas, como sucedió con Pedro, como sucedió con Cornelio. ¿Qué tal si terminamos este tiempo orando y dándole gracias al Señor por esta palabra, ¿no? Esperando que Dios nos siga utilizando. Padre nuestro, ayúdanos a que cada día eh, desarrollemos estos encuentros contigo, ¿no? Que desarrollemos en nuestro corazón el hábito de encontrarnos contigo en oración, en lectura de la palabra, Señor. Que sepamos que mantenemos en tu presencia, que permanecemos en tu presencia y estemos en casa, fuera de ella, Señor, de visita, en cualquier lugar, Señor, podremos escuchar, oír tu palabra y que cuando la escuchemos, Señor, sencillamente obedezcamos, Señor. Que seamos tan sensibles como Pedro, como Cornelio, como Elías, Señor. Obedezcamos tu palabra. Oro por los que están aquí viendo esta lección, Señor. Sé que aunque es una grabación, es palabra tuya, Señor. Tócales, ministra de sus vidas y es más, Señor, que aún la misma visitación de tu Espíritu Santo sea sobre ellos, Señor, como lo fue en la casa de Cornelio, Señor. Que tu Espíritu Santo caiga sobre aquellos, Señor, que están escuchando esta enseñanza. Te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, les motivo a que se preparen para la siguiente lección, lección número 5, leyendo el material y durante esta semana estén ejercitando estos 3 elementos esenciales para el devocional. Feliz día para todos. Muchas gracias.